Bien, chicos, vamos a ir rápido porque ya se ha hecho un poco tarde, tenemos que estudiar y hoy nos toca estudiar, hermanos, la clase 15 acerca del santuario, ¿sí? La clase 15 acerca del santuario. Ya saben que los hermanos que quieran estudiar la clase del santuario pueden ir al blog de las profecías finales, poniendo en la dirección, en la barra de direcciones, ponen http:// lasprofeciasfinales.blogspot.com, o si no, directamente en Google pueden poner todo junto, las profecías finales, y luego le agregan la palabra blog y directamente ahí pueden encontrar todo lo que tiene que ver con el blog de las profecías finales. Chicos, el tema del santuario es muy importante saberlo como adventista del séptimo día, como así también el tema de la deidad, ¿sí? Nosotros tenemos que estudiar el tema de la deidad y el tema del santuario porque la hermana Huay profetizó que dentro de la iglesia adventista, hermanos, se iba a atacar el santuario, se iba a atacar la deidad y se iba a atacar el mismo espíritu de profecía. Se iban a levantar en contra del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Y a pesar de que eso está claramente especificado, hay adventistas que no se concentran en ese tema, entonces es como que van distraídos por la vida hasta que se encuentran con alguno que les muestra cosas que ellos nunca han visto y lo ponen mal espiritualmente, pero tan mal que muchos han apostatado de la fe y se han ido de la iglesia y se han ido a otras iglesias y otros se han hecho borrar de la iglesia adventista porque vienen, hermanos, y lo ponen mal doctrinalmente. No sé si me explico. Entonces hay que saber bien el tema de la deidad, el tema del santuario y el tema del espíritu de profecía. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Hoy empezamos con un nuevo aspecto acerca de la clase del santuario que tiene que ver con la clase número 15, hermanos. Y hoy empezamos a ver un título que se llama La validación del principio de día por año en la profecía bíblica, primera parte. Así se llama, hermanos. Validación del principio del día por año en la profecía bíblica, primera parte. Y por supuesto vamos a ir parte por parte, pero les recuerdo, hermanos, se está cuestionando la deidad, el santuario y el espíritu de profecía. Si uno no entiende la deidad, no va a saber a quién adora y cómo tiene que adorarlo. Si uno deja de creer en el espíritu de profecía, Satanás gana. Y si dejamos de creer en el santuario, ya no somos el movimiento profético que durante tanto tiempo hemos predicado ser, o no. Y el eje central del santuario es una profecía extraordinaria que se llama la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Nosotros vamos a dar 2 o 3 clases acerca del principio de validación del día por año en la profecía bíblica. Esta es la primera parte. ¿Por qué? Porque se nos critica, hermanos, se nos critica diciendo de que eso es un invento de los adventistas, el venir a meter o querer meterle a la gente que un día en la profecía significa un año literal. Se está cuestionando en todo el mundo y en el mundo religioso que es mentira lo que nosotros los adventistas predicamos. Y hoy vamos a ver la primera parte, hermanos, y bueno, hay que seguir estudiando 2 clases más por lo menos, donde vamos a dejar bien establecido, no tan solamente Levítico 25:8, Números 14:34 y Ezequiel 4:4-6 que ustedes ya conocen, que es para validar el principio de día por año, sino que vamos a estudiar bien una serie de razonamientos para entender específicamente en el contexto de Daniel capítulo 8 por qué nosotros sí tenemos que aplicar el principio de día por año. No sé si me explico. Entonces, vamos a Daniel capítulo 8, versículo 14. En Daniel capítulo 8, versículo 14, dice lo siguiente. En Daniel capítulo 8, versículo 14 dice así: y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. ¿Dice o no dice, hermanos, acá esto? Entonces dice así, y él me dijo, hasta
300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. Pero resulta que en el original hebreo en realidad no dice días, sino que dice así: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. No está la palabra días, sino tardes y mañanas. Así dice la versión de ustedes, ¿verdad? Tardes y mañanas. Exactamente. Y bueno, ya vamos a llegar a ese un puntito. Y muy bien que sepan eso, porque como adventistas ya tienen que saber ese punto. Ese es un puntito. Aquí dice, hermanos, en Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Entonces vienen y dicen, bueno, dice, pero acá ni siquiera día, dicen. Y cuando no, Desmond Ford y todos sus seguidores, y Walter Ria y todos sus seguidores atacan la doctrina del santuario junto con otros más, diciendo que aquí no dice la palabra día. ¿Por qué dicen que son días cuando no está la palabra día, sino que está la palabra tarde y mañana? Tarde y mañana, tarde y mañana. Entonces, se burlan de nosotros diciendo, primero dice, no pueden fundamentar que ahí diga día. Ahí dice tarde y mañana. Entonces nosotros, hermanos, mostrando fundamento bíblico, sin necesidad de ir al griego, o al hebreo, o al arameo, o a la gramática, o a la semántica, sin necesidad de ir a eso, hermanos, con Biblia pura demostramos que esa expresión siempre se ha referido a día en la Biblia, y comenzando desde el Génesis, comenzando desde el mismo capítulo 1 del Génesis. Siempre a tarde y mañana se le ha llamado o se lo ha denominado como un día, hermanos. Entonces vamos a Génesis capítulo 1, de paso para los hermanos que nos están escuchando por internet, que tomen nota. En Génesis capítulo 1 vamos a leer versículos 5, 13, 19, 23 y 31. Y van a ver que sin necesidad de ir a los idiomas originales, a la gramática, a la sintaxis, a la semántica, vamos a ver que la Biblia es clarita para demostrar que la expresión tarde y mañana siempre se refiere a días. Dice, hermanos, el versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la, noten hermanos, y fue la tarde y la mañana, ¿qué cosa? Y fue la tarde y la mañana un día, o del primer día. Leemos el versículo número 13, dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero, ¿verdad? El versículo 19, por ejemplo, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. El versículo 23, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Si bien es cierto, ahí hay números ordinales, pero es un día. Cada día iba siendo una tarde y una mañana. Cada día estaba compuesto de la tarde y de la mañana. Comenzando desde la primera página de la Biblia te deja en claro cómo se menciona un día y cómo se le llama un día. Entonces, ¿por qué se vienen a burlar de nosotros diciendo de que por qué nosotros le llamamos día si ahí no dice día? Y se burlan así, dicen así, en unos ataques que yo bajé de internet, dicen así. Nunca van a poder probar, dice, que ahí se refiere a días. Y está en todo Génesis, capítulo 1. Y fue la tarde y la mañana, un día el primero, otro día el segundo, otro día el tercero, otro día el cuarto, otro día el quinto, el sexto, hasta el séptimo. Una expresión que se refiere a un día. Nada más que en Génesis capítulo 1 hay días ordinales. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Pero siempre se refiere a un día. Se refiere a un día, hermanos. De manera que queden claro que la expresión tardes y mañanas la tenemos que entender como día. 2300 tardes y mañanas significan 2300 días. Y acabamos de mostrar una poderosa comparación de texto con todo el capítulo 1 del Génesis y con los 7 días de la creación, que entre otras cosas demuestran que esos días de la creación fueron días literales de 24 horas. ¿Queda claro eso, hermanos? Bueno,
Por otro lado, en Daniel capítulo 8, vamos a Daniel capítulo 8, versículo 9 al 13. En Daniel capítulo 8 vamos a ver en qué contexto. Bueno, queda claro, hermanos, que en la Biblia tarde y mañana se refiere a día literal de 24 horas, a un día literal de 24 horas. Pero ahora yo tengo una curiosidad. Hermanos. ¿Por qué Dios no puso 2300 días y por qué enfatizó el concepto de la tarde y la mañana, que son las dos partes en las cuales está compuesto un día? ¿Por qué lo enfatizó? Muy bien. Entonces, si bien es cierto, y ya lo explicamos, son 2300 días, Dios lo divide en las dos partes en las cuales está compuesto un día, porque cuando se iban a realizar los sacrificios, Dios utilizaba las dos partes en las cuales estaba compuesto el día, para que en esas dos partes que componen el día se haga un sacrificio continuo, constantemente, para beneficio del pueblo de Israel. Pero vamos a ver un poquito. Daniel capítulo 8, antes de llegar a eso quiero ir a Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8, hermanos, Daniel capítulo 8, versículo 9 al 13. En Daniel capítulo 8, versículo 9 al 13 dice lo siguiente: y del uno de ellos salió un cuerno pequeño. Aquí se refiere al papado, hermanos. La iglesia papal, el papado. El cuerno pequeño, hermanos, es el papado. Y de ellos de uno salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho hacia el mediodía y el oriente y hacia la tierra deseable, y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las holló. ¿Se acuerdan, hermanos, cómo el papado perseguía al pueblo de Dios? Versículo 11, y aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él, por el papado, por el cuerno pequeño, por él fue quitado el continuo sacrificio. Nosotros le llamamos simplemente el continuo porque la palabra sacrificio no está en la Biblia. Entonces noten, y echó, dice, por tierra, dice, y por él, por el papado fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Cuál es el lugar del santuario en el tiempo de la iglesia medieval? Es lugar santo, ¿pero a dónde? En el cielo. El lugar del santuario en el tiempo del cuerno pequeño es en el cielo. Entonces el papado lo borró al santuario del cielo doctrinalmente, lo ocultó, lo echó por tierra, y lo echó por tierra, y en la tierra puso un sacerdocio de hombres, un sacerdocio pagano, que es el sacerdocio de los curas católicos. Y por eso dice que el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces noten lo que dice, hermanos, el versículo 12. Y el ejército fue el entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo, y echó por tierra la verdad. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Y oía un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. En todo este contexto que estamos hablando, habla del cuerno pequeño y de la obra asoladora que hace el cuerno pequeño. ¿Y por qué se caracterizó el papado medieval? Por dejar de lado el sacrificio que hizo Cristo y la mediación que hacía Cristo en el cielo. ¿Qué dice primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y habla de la mediación de Cristo en el cielo y en el santuario celestial. Y el cuerno pequeño, durante la Edad Media, hermanos, durante la era papal, que va desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo, echó por tierra el lugar de su santuario. Porque ¿dónde era el lugar de su santuario? En el cielo, y lo echó por tierra. Echó por tierra la verdad, la escondió a la verdad de la mediación de Cristo en el cielo.
y escondió toda la verdad, y encima en la tierra pone un sacerdocio de hombres para suplantar el sacerdocio de Cristo en el cielo. Entonces están hablando dos ángeles y le dice: ¿hasta cuándo va a durar la visión en donde el papado oculta la verdad del santuario celestial? Entonces otro ángel le dice, les explico de manera sencilla para que entiendan: mira, dice, el papado va a hacer su obra durante 1260 años y en el año 1798 va a ser herido. Y en el año 1844 se va a dar la luz, la verdad del santuario celestial, y va a comenzar la purificación del santuario, va a comenzar el juicio investigador. Entonces en el año 1844 pasan dos cosas. Primero, comienza el juicio investigador. Segundo, se restaura la verdad del santuario. Se restaura la verdad del santuario, hermanos. Entonces, a partir del año 1844, ya el papado no puede ocultarle más al mundo la verdad de que el lugar del santuario de Dios está en el cielo, en la nueva dispensación. Y por más que llore y patalee el papado, hermanos, por más que llore y patalee, ya todo el mundo está recibiendo predicaciones de que Cristo está en el santuario celestial y allí ministra por nosotros como mediador ante Dios. Pero resulta, hermanos, que si yo leo Daniel capítulo 8 desde el versículo 9 al 13, se habla del santuario y del santuario y del santuario y del santuario y del santuario. Y del ministerio que se lleva a cabo en ese santuario. Por eso es que cuando llega el versículo 14, menciona la palabra, ¿cómo dice? La palabra tardes y mañana. Porque en el principio de la Biblia, tarde y mañana representa un día. Y porque, hermanos, les comento algo. Tarde y mañana van a ser los momentos en los cuales se tiene que ofrecer el sacrificio matutino y vespertino, matutino y vespertino, matutino y vespertino. Por eso, como habla en el contexto del santuario y su servicio, como habla del contexto del santuario y su ministerio, pone y distingue las dos fases del día para que entendamos cómo se realizaban los sacrificios y qué cosa era el continuo. Porque ¿acaso no menciona el continuo acá? Y bueno, entonces, vamos a ver un poquito a qué cosa se le llamaba continuo en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver si aparecen las palabras tarde y mañana. Vamos rapidito. Éxodo capítulo 27, versículos 20 y 21. En Éxodo capítulo 27, versículo 20 y 21 dice así. Vamos rapidito. En Éxodo capítulo 27, versículo 20 y 21 dice: y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, molido. ¿Para qué? Para la luminaria. Para hacer arder, ¿qué cosa? Continuamente las lámparas. ¿Qué era el continuo? El ministerio de las lámparas en el lugar santo, la luz de Cristo. Simboliza varias cosas, ¿no? La menorá significa varias cosas que después vamos a estudiar. Significa la luz de Cristo, significa los 7 espíritus de Dios, también significa las 7 iglesias, significa muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Para hacer arder continuamente las lámparas. Y dice, hermanos, el versículo número 21, ¿a dónde tenía que arder esto? En el tabernáculo del testimonio, que era el terrenal, en el tabernáculo del testimonio, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden a Aarón y sus hijos, delante de Jehová, desde la tarde hasta ¿dónde? Hasta la mañana. El ministerio de las lámparas, el encenderlas, el que alumbren, era un ministerio continuo, era un continuo, y dice, delante de Jehová, desde la tarde hasta la mañana,
como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Vamos a Levítico capítulo 24, versículo 1 al 3. En Levítico capítulo 24, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. ¿Se dan cuenta, hermanos, que nada es por azar en la Biblia? Y qué casualidad que lo que se realizaba en el santuario terrenal, lo que estaba dentro del santuario terrenal y lo que se ministraba en el santuario terrenal era el continuo, era el continuamente, y se lo realizaba tarde y mañana, o mañana y tarde si les gusta, no interesa cómo se nombre, pero que esté constituido el día. El santuario, lo que está adentro, lo que se ministraba, era continuo, era continuamente y era tarde y mañana o mañana y tarde. En Levítico capítulo 24, versículo 1 al 4 dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas claro, molido, para la luminaria, para hacer arder las lámparas de continuo. Era un ministerio continuo. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo del testimonio, las aderezará a Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová de continuo. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Aquí habla del ministerio de luz que se tenía que llevar a cabo en el primer departamento, en el lugar santo. Se le llama continuo. Todo eso tiene que ver con el continuo. Y vamos a ver qué otras cosas más también significan el continuo. Vamos a ver, hermanos, Éxodo capítulo 29. En Éxodo capítulo 29, en Éxodo capítulo 29, versículo 38, 39, 41 y 42. Éxodo capítulo 29, versículo 38, 39. Leemos primero. Y dice así, hermanos, por favor, le pido que se concentren en esto para que lo puedan entender. Versículo 38 y 39. Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día. Noten, cada día sin intermisión, o sea, continuamente. Ofrecerás el un cordero a la mañana y el otro cordero ofrecerás ¿cuándo? A la caída de la tarde. Versículo 41 y 42. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda ¿de qué? De la mañana. Como se hacía la tarde, se hacía la mañana, y como se hacía la mañana, se hacía la tarde. ¿Se entiende? Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor de suavidad. Será ofrenda encendida a Jehová. Y noten lo que dice el versículo 42. Esto será holocausto continuo. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo del testimonio, delante de Jehová, en el cual me concertaré con vosotros para hablaros allí. Entonces, hermanos, era un símbolo continuo, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde, sacrificio matutino y sacrificio vespertino. ¿Es difícil de entender eso, hermanos? Y todo ese continuo iba a representar ¿qué cosa? El ministerio continuo de Cristo en el santuario celestial. Todo eso iba a representar cuando finalice el funcionamiento del santuario terrenal, cuando finalizó, comenzó el continuo en el cielo. Y durante 18 siglos Cristo estuvo en el lugar santo. Y ahora está en el lugar santísimo realizando la última obra en la purificación del santuario. Números capítulo 28. En Números capítulo 28, versículo 1 al 4. En Números capítulo 28, versículo 1 al 4, presten atención lo que dice ahí. Dice así: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: Mi ofrenda
mi pan con mis ofrendas encendidas en olor a mí agradable guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Leo de nuevo. Manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor a mí agradable guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha de 1 año, cada un día será holocausto continuo. Holocausto continuo, holocausto continuo. Versículo 4, el un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás entre las 2 tardes. Versículo 6, es holocausto continuo que fue hecho en el monte de Sinaí en olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová. Versículo 8, y ofrecerás el segundo cordero entre las 2 tardes conforme a la ofrenda de la mañana, igual que a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor de suavidad a Jehová. Entonces vamos, hermanos, viendo el famoso sacrificio continuo que todos los días se realizaba a la puerta del santuario terrenal. Entonces, ¿qué pasaba? Los israelitas que vivían lejos, el que por ahí pecaba a la mañana, hacía una oración a Dios, ejerciendo fe en el Mesías futuro que habría de venir. Entonces él tenía un sacrificio que se estaba realizando, simbólico, que simbolizaba una enseñanza, que simbolizaba una parábola. ¿Se acuerdan la parábola de Hebreos 9, 8 al 10? Había ya. Y si un israelita estaba pecando a la tarde, levantaba sus ojos al cielo, pedía perdón a Dios, ejerciendo fe en el Mesías prometido que había de venir, y ya había un sacrificio a la tarde que cubría toda la tarde de ese día. Todos los días continuamente delante de mí, dice Jehová. Entonces todo eso simbolizaba el sacrificio de Cristo. Pero hay una diferencia, hermanos. ¿Qué notamos nosotros con todo esto? Que era muy trabajoso y complejo lo que se realizaba en el santuario terrenal porque era imperfecto. En cambio, Cristo y su ministerio y su santuario son perfectos. El más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Es perfecto el ministerio de Cristo, hermanos? Bueno, ese es el Salvador que tenemos nosotros. Y es el Salvador por el cual nosotros nos tenemos que aferrar de la fe. Y hablando con hermanos, y disculpen que me desvíe, hermano, de la doctrina del santuario un poquito, quiero desviarme. Ustedes saben que todo cristiano adventista que quiere consagrarse va a recibir ataque de Satanás o no. ¿Conocer la verdad es fácil? No. No, porque resulta que conocer la verdad implica compromiso, implica responsabilidad, implica comprometerse con Dios. Y de pronto, claro, todos nosotros venimos de religiones fáciles, donde era todo exterior y ceremonial. Y de pronto conocemos una verdad que hay que estudiarla mucho, que hay que estudiarla toda, que hay que predicarla y encima hay que vivirla. O sea que pocos pueden aceptar la verdad para estudiarla, obedecerla y enseñarla. Pero les comento algo que estuve hablando con muchos hermanos, y como ustedes son un grupo amplio que estudia la Biblia, yo les quiero comentar. Y lo estuve hablando con varios hermanos. Esa preciosa fe que nosotros tenemos en Cristo, esa convicción que nosotros tenemos, es lo que nos mantiene a nosotros en el camino de la obediencia y del servicio. Y ustedes saben, hermanos, como dice el dicho, pueden quitarnos todas las cosas, pero hay algo que no nos pueden quitar, y es la fe, hermanos. Esa fe preciosa en Jesús, que quizás no la podemos entender plenamente, y ojalá que en esta noche la podamos entender un poquito más, es esa fe preciosa en Cristo la que te ha traído aquí esta noche. Es esa fe preciosa en Cristo la que te mueve a obedecer. Es esa fe preciosa en Cristo Jesús la que te mueve a orar, la que te mueve a estudiar, la que te mueve a predicar, la que te mueve a defender la fe. Pero quizás nosotros estábamos equivocados y poníamos méritos en las obras. No son tus obras las que tienen mérito, sino Cristo.
Y nuestra fe en Cristo es lo que nos ha mantenido firmes hasta el día de hoy como grupo, como iglesia, como clase, como adventistas. No sé si me explico, hermanos. Entonces, ¿se han dado cuenta ustedes realmente lo que es la fe en Cristo? Tu fe, hermanos, es preciosa y tú no te das cuenta y te mueve. Cuando tu fe es firme, cuando tu fe es fuerte, es una convicción que te mueve. Porque más allá de que yo te invite, o te hable por teléfono, o te mande mensajes de texto, no es eso lo que te mueve, hermanos. Hay una convicción que tú tienes en Cristo. Hay una certeza que tú tienes en Cristo, que te mueve a entregar folletos, que te mueve a servir a tu prójimo, que te mueve a visitar a las personas, que te mueve a consolar a los que están abatidos. Y uno dice, ¿pero qué es lo que me mueve? Es lo que creo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuán preciosa es la fe que nosotros tenemos en Cristo y que Cristo nos la ha dado a nosotros? Y no se olviden que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y el que la empezó la terminará, porque Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que Él es el autor y consumador de la fe. Por eso el que comienza la obra en nosotros también la va a terminar. Hermanos, la fe que nosotros tenemos es preciosa, pero quizás no la logramos discernir completamente. Y es mi esfuerzo tratar de hacerte entender que esa fe, que Cristo la ha generado en nosotros, porque nosotros no la podemos tampoco generar por nosotros mismos, Él es el autor y consumador de la fe. Él la comenzó en ti. Durante muchos años vino trabajando con el Espíritu Santo, creando diferentes circunstancias de vivencia en ti, para después un día darte esa fe preciosa. Y yo sé que tú estás pasando muchos problemas, sé que tienes muchos problemas en tu casa, en tu familia, en los estudios, quizás con tus compañeros de trabajo. Quizás hay dudas en tu corazón con respecto a las verdades que estás aprendiendo, pero la fe que Cristo está comenzando a darte, o a ti que me escuchas, que es la fe que ya te ha dado Dios, es una fe preciosa que te mueve, porque es una fe que obra por el amor y purifica el alma. Entonces, hermanos, pueden quitarte cualquier cosa, pero no pueden quitarte esa preciosa fe que nosotros tenemos en Cristo. Y qué lindo que es saber que Cristo continuamente ministra por mí en el santuario celestial. Entonces yo por eso no puedo entender. Yo sé que capaz que Inés tiene problemas, Cecilia tiene problemas, Luis tiene problemas, pero ¿por qué vienen? ¿Por qué quieren aprender? ¿Por qué oran? ¿Por qué lo buscan a Dios? ¿Por qué quieren saber de Dios? ¿Por qué quieren hablarle a otros de Cristo? Porque tienen una fe preciosa que obra por el amor y purifica el alma. Algunos será una fe chiquitita, capaz que otros tienen una fe mediana, capaz que otros tienen una fe más grande, pero es una fe que está en crecimiento y en todos nosotros esa fe va creciendo. Entonces yo creo que es importante destacar que por más problemas que tenemos, yo tengo muchos problemas, tú tienes muchos problemas, pero hay algo que a mí me mueve a estar firme y a predicar la verdad por más problemas que tengo, y es esa fe preciosa que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, nunca dejemos de lado, al estudiar el tema del santuario, quién es el centro del santuario celestial, porque ¿quién es el centro del santuario, hermanos? Cristo Jesús. Entonces, no nos desanimemos frente a todas las cosas que nos tocan pasar, porque a nosotros nos ha sido dada, hermanos, una fe preciosa, que te quiten cualquier cosa menos tu fe en Cristo, porque eso te trae poder, te trae convicción, te trae fortaleza, hermanos. Y yo le comentaba, hablando con una persona y trabajando acá en el estudio jurídico, hermanos, yo conversaba con un par de hermanos lo siguiente. ¿Saben? Y disculpen que me ponga un poco pastor, ¿no? Ustedes saben que no me gusta ponerme pastor, a mí me gusta la doctrina técnica, pero disculpen que me ponga un poquito pastor porque
Sé que ustedes están necesitando saber esto. Ustedes no se imaginan cómo hay gente que va por la vida que no tiene la bendición de Dios y que no tiene el favor de Dios, y cómo anda por la vida fracasando, tropezando y pateando piedras. ¿Y saben qué? A veces vemos, cuando trabajamos acá en el estudio jurídico, vemos gente que aunque tenga plata, que aunque sea estéticamente hermosa, o que sea físicamente hermosa, o que tenga poder intelectual, o que tenga títulos académicos, tiene todo y a la vez no tiene nada. Y yo en privado le puedo contar cada testimonio que todo le sale mal. Entonces ahí descubrí que nosotros tenemos problemas, pero a ellos a todo les sale mal. Gente que logra obtener todo lo que quiere, pero con todo lo que quiere le va mal. Quieren tener esto, lo tienen y le va mal con eso. Quieren tener esto, obtienen esto y le va mal con eso. Quieren esto, lo logran y le va mal con eso. Y todo lo que tienen lo quieren. Logran obtener todo lo que quieren, pero les va mal con todo. ¿Saben por qué? Porque nosotros acá somos los que atendemos las cosas que les va mal. Todos los tropezones que ellos tienen los atendemos acá. Incluso después de haber entrado a tribunales en un juicio X, les sigue yendo mal, y en los juzgados todo le va mal y todo le sale mal. Sin embargo, veo que a nosotros, a pesar de que tenemos pruebas, a la larga nos va bien, porque Dios nos tiende una mano por esa fe que nosotros ejercemos. Y ahí logré entender un concepto profundo, y es el concepto del favor de Dios. Cuando logremos entender qué cosa es el favor de Dios y qué cosa es la bendición de Dios, hemos logrado con María José entender algo impresionante, hermanos. Y es como nosotros, a pesar de que somos defectuosos, tenemos la bendición de Dios. Y hay que procurarla mucho más a la bendición de Dios, porque nosotros nos comparábamos y comparamos al grupo, a esta clase bíblica, con las otras personas que atendemos acá. Y viene uno que tiene mucha plata, viene otro que tiene títulos, viene otro que es lindo, viene otro que tiene dinero, viene otro que tiene empresas, pero le va mal. Y se sientan acá, acá hermanos, en el escritorio. ¿Y por qué no me sale esto? ¿Por qué no me sale este otro papel? ¿Por qué la familia de mi cónyuge me trata mal? ¿Y por qué el otro me trata así? ¿Y por qué el juzgado no me saca la sentencia? ¿Y hasta cuándo, doctora? ¿Y hasta cuándo, doctora? Ya no doy más. Y por teléfono la gente se queja y no va más. En cambio yo veo que a nosotros nos va bien. A mí me va bien, hermanos. Cuando yo comparo mi vida en Cristo Jesús con la vida de ellos en Cristo Jesús, he podido llegar a comprender lo bien que nos va a nosotros a comparación de ellos. Porque el concepto de la bendición de Dios, cuando uno está en Cristo, goza del favor de Dios. Algunos gozan quizá un poco porque recién lo están entendiendo y recién lo están experimentando. Otros gozan del favor de Dios un poco medianamente y otros mucho. Yo he conocido gente que es muy bendecida por Dios. ¿Y por qué? Bueno, estamos en crecimiento. Estamos comprendiendo, estamos avanzando. Y si estamos en una vida de crecimiento, cada día vamos a tener más fe y más bendición de Dios, ¿o no? Porque vamos creciendo, hermanos. Y mi deseo es que tú crezcas en la fe y crezcas en la bendición de Dios. Y que nadie te quite esa fe preciosa en ese precioso Salvador que una vez has conocido. Pero hermanos, les vuelvo a decir, cada día entiendo más la profecía de Isaías capítulo 24, versículo 4 al 6, que dice que el mundo está siendo consumido por la maldición. Yo le consultaba acá a la doctora María José y le decía, pero ¿cómo puede pasar esto? No entendemos. Vemos gente que es súper inteligente, tiene mucho dinero. Aquí se han sentado empresarios, mucho dinero, gente inteligente, gente bien parecida, gente bonita, y le va mal. ¿Por qué les va tan mal? Entonces logré entender algo, hermanos. Logré entender que ellos no tienen, hermanos, esa fe preciosa y ese Salvador precioso que nosotros tenemos.
Y hermanos, después de que pude entender todo esto en este tiempo, cuánto menos para que yo me aleje de ese Salvador y deje de tener fe en Él. Y yo les pido, hermanos, que nadie te quite, no importa, problemas van a venir y cada vez más, pero no dejes que nadie te quite esa fe preciosa en Cristo Jesús. Habiendo reflexionado un poquito en eso, hermanos, yo quiero volver al tema de las tardes y las mañanas que nos habíamos desviado un poquito, pero sé que esto les va a servir a muchas personas. Si yo voy, hermanos, ahora a Primera de Crónicas, capítulo 16, Primera de Crónicas, capítulo 16, dice así, hermanos, en Primera de Crónicas, en el capítulo 16, dice el versículo 39 y 40. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 39 y 40. Asimismo a Sadoc el sacerdote y a sus hermanos los sacerdotes delante del tabernáculo de Jehová en el alto que estaba en Gabaón. ¿Para qué? ¿Para qué lo constituyó a Sadoc el sacerdote? Para que sacrificasen continuamente, mañana y tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. ¿Se entiende, hermanos? Cuando se habla en el contexto del santuario, cuando se habla en el contexto del tabernáculo, se habla del sacrificio matutino y vespertino, o bien del sacrificio vespertino y matutino. La Biblia los nombra indistintamente a los dos, mañana y tarde o tarde y mañana. Y noten todo el fundamento bíblico que hemos dado en esta noche. Y no ha sido necesario ir al griego, al hebreo, al arameo, a la semántica, a la sintaxis, a la gramática, a la paráfrasis, qué sé yo y qué sé cuánto, a la homilética. Es muy sencilla la Biblia. Y todo es poderoso fundamento bíblico, hermanos. Sigue diciendo, si nosotros vamos a Primera de Crónicas, capítulo 23, Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 27 al 32. En Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 27 al 32, dice así. Presten atención, hermanos. Así que, conforme a las postreras palabras de David, fue la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba, y estaban bajo la mano de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios y en las cámaras, y en la purificación de toda cosa santificada, y en las demás, y noten, y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Habla de todo el ministerio continuo. Repito, habla de todo el ministerio continuo y dice así, versículo 28. Versículo 29. Asimismo, para los panes de la proposición y para la flor de la harina para el sacrificio y para las hojuelas sin levadura y para la fruta de sartén y para lo tostado y para toda medida y cuenta y para que asistiesen cada mañana todos los días a confesar y alabar a Jehová. Asimismo, ¿cómo dice? A ver, leamos bien el versículo 30. Y para que asistiesen cada mañana todos los días a confesar y alabar a Jehová, y asimismo a la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los sábados, nuevas lunas y solemnidades, por cuenta y forma que tenían continuamente delante de Jehová. Y aquí ya no está solamente hablando del sacrificio matutino y vespertino, sino de toda la fiesta judía y de todo el ministerio del santuario. Se le llamaba continuo. Todo se les llamaba el continuo, hermanos, todo. Versículo 32. Y para que tuviesen la guarda del tabernáculo del testimonio y la guarda del santuario y las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. ¿Se refiere a todo el ministerio del santuario o no? Y a todo el ministerio se les llamaba el continuo. Entonces, vamos a leer ahora, hermanos, Segunda de Crónicas, capítulo 2. Segunda de Crónicas, capítulo 2.
En Segunda de Crónicas, capítulo 2, no se me los pongan morados, por favor, ya vamos a terminar. Le pido un poquito de paciencia. Segunda de Crónicas, veo algunos que están tornasolados, así ya, le pido un poquito de paciencia y ya vamos a terminar. En Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 4, dice así. Y noten, está hablando Salomón y dice: he aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. ¿Para qué? Primero hay que consagrarla. ¿Se dan cuenta cómo concuerda todo? Primero para consagrársela, y para quemar perfumes aromáticos delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición. La mesita de los panes también era un ministerio continuo. ¿Y qué simbolizaba los panes, hermanos? A Cristo. Entonces noten, hermanos, noten. Y dice el versículo número 4, la colocación continua de los panes de la proposición, y para los holocaustos a mañana y tarde, y los sábados, y la luna nueva, y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. ¿Se dan cuenta, hermanos? Segunda de Crónicas, capítulo 13, ahí nomás donde están, capítulo 13. En Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículos 10 y 11. En Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículos 10 y 11, dice lo siguiente. Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran a Jehová son los hijos de Aarón y los levitas en la obra, los cuales queman a Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y los perfumes aromáticos, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus candilejas para que ardan cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza de nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Hermanos, yo a veces me pregunto, ¿por qué Desmond Ford, Walter Ria y muchos otros más es como que se les cocinó el cerebro para no entender y no discernir lo que se está hablando en Daniel capítulo 8 cuando se refiere a las 2300 tardes y mañanas? Entonces, hermanos, nos hemos cansado de fundamentar que tarde y mañana es la expresión de día, y que se utilizaba tarde y mañana porque en el contexto del capítulo 8 se habla del santuario, del ministerio del santuario y del continuo del santuario. Por lo tanto, como se habla del ministerio del santuario celestial, se tiene que hablar del continuo. Y se utiliza la palabra tarde y mañana para que entendamos que en el Antiguo Testamento se comenzó la simbología de Cristo expresándola en el continuo del sacrificio de la mañana y de la tarde, o de la tarde y de la mañana. También, pero más que nada se refiere al continuo por todo lo que se hacía en el santuario, hermanos. Y todo ese continuo hoy en día lo hace Cristo. ¿Se entiende, hermanos? Bueno, pero yo pregunto, ¿por qué? Y voy a dar una clase, les voy a dar una clase, hermanos, donde les voy a explicar por qué se ataca la doctrina adventista, la deidad, el santuario, el espíritu de profecía, y por qué hay adventistas que han apostatado, y les voy a explicar por qué en una clase. Pero les doy una síntesis. Lo que sucede es lo siguiente: hay gente que quiere las cosas servidas para no tener que estudiar. Y la Biblia, hermanos, no te da las cosas servidas, porque si la Biblia te diese las cosas servidas, todos serían adventistas. Todo. Dios es complejo en dar sus mensajes para que el alma sencilla que le gusta escudriñar sepa relacionar, entender y discernir. Dios no te puede decir hasta 2300 días y será purificado el santuario que está en el cielo, donde Cristo va a estar ministrando en la dispensación cristiana, después de que Él ha ascendido en el año 31, en la primavera, el día 14 de Nisan, de las 3 de la tarde, cuando murió y después resucitó, después de pasado un día, el día domingo, resucitó y asciende al cielo. No te puede decir todo eso, porque si dice todo eso, todos serían adventistas. No habría judío, no habría católico, no habría escéptico, no habría ateo, todos serían adventistas.
pero Cristo dijo algo que ya después lo voy a explicar en toda una clase, y él dijo así: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a los otros no, porque viendo no ven, y oyendo no entienden. Y ya voy a explicar lo que significa eso. Entonces muchos, siendo inconstantes, tuercen las escrituras. ¿Saben por qué? Porque para entender los misterios de Dios hay que orar, hay que estudiar mucho, hay que ayunar, hay que clamar, hay que llorar delante de Dios para entender las verdades del misterio del reino de los cielos. Si no, cualquiera de ustedes se sentaría y entendería. Yo me sentaría y entendería. Cualquier católico diría: bueno, a ver, ¿qué dicen los adventistas? Dicen esto, a ver, préstame este libro, a ver. Diría un católico: ah, sí, mira, tienes razón. Bueno, nos volvamos católicos, nos volvamos adventistas. No, hermanos. Cristo dice por qué la mano viene así. Porque hay que escudriñar. Entonces Pablo dice que hay cosas difíciles de entender en la Biblia. Pedro dice que hay muchas cosas difíciles que Pablo ha escrito y muchas cosas difíciles en todas las escrituras. Entonces la gente es inconstante, es indocta, no persevera en orar, no persevera en clamar, no persevera en estudiar. Entonces, como no pueden entender, apostatan. Y Desmond Ford y Walter Ria tuvieron muchos problemas porque no lograban armonizar muchas cosas y no perseveraron en estudiar. Entonces se volvieron indoctos e inconstantes. Dijeron: no vamos a seguir estudiando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Torzamos la escritura. Y la torcieron para su propia perdición. Y hay muchos seguidores de Desmond Ford en todo el mundo, hermanos, que siguen siendo adventistas, ¿no? Pero no creen en el santuario celestial. Entonces, hermanos, sí, sí. Te explico. Ellos cambian la doctrina y dicen: no, el santuario es el cielo, se refiere simplemente a la morada de Dios, y cambian las doctrinas. ¿Por qué? Pero expliquemos por qué. Yo les comento algo. Cuando hablábamos recién del tema de la deidad, ustedes saben que no es fácil. Y ustedes saben que para estudiar, por ejemplo, el tema de la deidad, hay que sentarse y orar y estudiar y clamar y ayunar y llorar. Y yo he llorado por no entender muchas cosas y le clamaba a Dios: no entiendo esto del santuario, no entiendo esto de la deidad, y le clamo a Dios que me revele. Y busco, y después de que termino de orar, voy y agarro de nuevo los libros y sigo estudiando y sigo estudiando y sigo estudiando. Y a veces me pasaba, hermanos, que estaba durmiendo a la noche. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos el ministerio de la mujer? Y había un capítulo en especial que yo no lo podía entender y me despertaba a las 3 de la mañana y digo: ¿pero cómo será esto? Y le oraba a Dios: pero tiene que haber una solución. Y oraba, hasta que un día Dios me dijo: está delante de tus ojos la solución y no la ves. ¿Qué no ves el contexto? ¿Qué no te das cuenta el contexto de la primera epístola de los Corintios y de la segunda epístola de los Corintios? Ahí está todo. Interpretaron el contexto y vas a ver qué es lo que significa. Y ahí lo entendí. Pero yo antes no lo entendía porque quería aplicarlo ahora en este contexto. Y en este contexto nunca vas a entender nada, porque hoy en día no hay potencia del Espíritu de Dios y muchas circunstancias han cambiado. Pero para entender el misterio del reino de los cielos, en todo lo que tiene que ver con sus doctrinas, hay que sentarse y estudiar. Hay que tener comunión con Dios. No es que tú lees un librito y ya está. Entonces, claro, Desmond Ford, Walter Ria y otros más empiezan a estudiar y no es tan fácil, hermanos. Y ellos empiezan a encontrar problemas con el calendario caraíta, porque hay dos calendarios judíos, hermano: el calendario rabínico y el calendario caraíta. Entonces después vamos a estudiar qué son esos dos calendarios. Y después le costaba hacer concordar las fechas, entendiendo el calendario que nosotros tenemos ahora nosotros y todo lo que tiene que ver con el calendario gregoriano, el calendario juliano
Y ellos no podían, porque para entender esas cosas, hermano, hay que sentarse a estudiar. Aquí yo tengo un calendario que no lo entiendo ni para atrás ni para adelante, hermanos. Entonces, cuando llega el momento de explicar un calendario, que por acá lo tengo yo, miren, yo les comento, no, él lo escribe acá, Olson. Hermano, ¿sabe qué? No entiendo nada. Yo tengo otro esquema, parece una tabla periódica, ¿ven? Entonces, ¿qué hago yo? Esto, para entender esto, tienes que sentarte tranquilo, por lo menos un mes, y descifrarlo, y decodificarlo, y hacerlo por parte, para entenderlo. Para entender, porque, hermano, les comento, todas las fiestas judías estaban basados en calendarios lunares agrícolas, y hay que entenderlos así, para poder entender cuándo empezaba el mes de Aviv según la cosecha de la cebada. Que todo eso vamos a estudiar cuando entremos a ver si concuerdan o no las fechas para el inicio de las 70 semanas. Porque hoy en día nos critican a nosotros y dicen, ¿por qué los adventistas ustedes creen que el día de expiación cayó el 22 de octubre del año 1844, o sea, el 28 del 10 de 1844, si los judíos en todo el mundo ese día te muestran que el día de expiación cayó el 23 de septiembre? ¿Y de dónde han inventado ustedes? Y te fundamentan, dice, mira el calendario rabínico, mira el calendario caraíta, y mira las tumbas de los judíos. ¿Sabían ustedes que las tumbas de los judíos son milenarias? Y en los cementerios judíos, cuando moría un judío, decía así, por ejemplo, digamos que Hugo es judío, ¿verdad? Dice, y yo muero ahora. Y así ponían los judíos. El rabino Hugo, fulano de tal, murió en el año 2010 del calendario tal, cuando era presidente Cristina Fernández de Kirchner, cuando estaba enfermo el hermano Luis, y cuando Bernardo se había cortado el pelo, y que justo Noelia se había golpeado la rodilla, y justo se había bañado el hermano Parolo, y justo la Inés estaba enojada. Todo eso ponían en lápida. Y ponían todo el calendario escrito en las lápidas. Por eso es que hay todo un estudio de las lápidas judías donde te confirman cómo eran, hermanos. Dice, mira las lápidas. Cuando este judío murió acá, dice que la cosecha de la cebada ya era así, que el mes de Aviv era así, y te muestran, según el estudio de las lápidas, que nosotros estamos equivocados. ¿Saben todo lo que he tenido que leer, hermanos? Que ya le vamos a explicar cuando vayamos parte por parte con eso, que es un merequetengue de aquellos. Sería bueno que consigan, para mí es una eminencia, a pesar de que no explica todo, pero sí le va a servir de algo los escritos del pastor Treyer con respecto al santuario. Él tiene muchos artículos. Es lo mejor que yo encuentro, a pesar de que él no explica todo, pero sí hay muchas cosas que podemos sacar porque es una eminencia en el tema. Yo le pido que busquen en internet todo lo que tiene que ver con el pastor Treyer. ¿Cuál? Los dos. Yo no me acuerdo en este momento. Son dos. Yo tengo muchos artículos de los pastores Treyer en mi computadora, donde los bajé de internet, donde hablan del día de la expiación, del santuario y de todo eso. Pero ¿a qué quiero llegar, hermanos? Que de pronto viene Elías, y dice Elías, y viene Darío y dice, no, miren, nosotros acá el 22 de octubre cae expiación, qué sé yo, qué sé cuánto, y se enojan los judíos, y viene un rabino y un caraíta. Y dice, mira, ¿con cuál calendario querés que te mostremos que el 22 de octubre nunca cayó 22 de octubre en 1844, sino el 23 de septiembre? Y mira, y te lo muestran y te hacen una explicación. No, pero una señora de mi iglesia decía que se llamaba Elena de Huay, decía que caía el 22 de octubre. ¿Cómo probamos eso, hermanos? Bueno, todo eso vamos a ir estudiando poco a poco a medida que avancemos en estas clases. Que es todo un merequetengue, pero que hay que ir despacio. Bueno, ya que están un poco azules, vamos a ir redondeando esto. ¿Cuál es el último texto que hemos leído? Bien. Ahora, segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 2 y 3. En segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 2 y 3.
En Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 2 y 3, dice así: y arregló Ezequías los repartimientos de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus órdenes, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para el holocausto y pacíficos, para que ministrasen y para que confesasen y alabasen a las puertas de los reales de Jehová. La contribución del rey y de su hacienda era holocaustos a mañana y tarde, y holocaustos para los sábados, lunas nuevas y solemnidades, como está escrito en la ley de Jehová. Vamos a Esdras capítulo 3. En Esdras capítulo 3, Esdras capítulo 3, versículo 1 al 3 dice así. Y noten la fe que tenía Esdras, y es muy admirable la historia del pueblo judío en la época de Esdras y Nehemías, por la fe que tenían, y fíjense por algo que voy a leerles acá. Esdras capítulo 3, versículo 1 al 3. Y llegado el mes séptimo, ya los hijos de Israel en las ciudades, juntóse el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadec, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y asentaron el altar sobre sus basas, bien que tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron lo mismo sobre él, quiere decir la Biblia, holocaustos a Jehová, holocaustos a la mañana y a la tarde. Siempre mañana y tarde era el sacrificio continuo, y a pesar de que tenían miedo, obraron por fe. Obraron por fe, hermanos. Entonces, ¿a qué quiero llegar, hermanos? ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando la Biblia dice en Daniel capítulo 8, versículo 14, porque estamos estudiando lo que es la validación del principio de día por año en el capítulo 8 de Daniel. Ya hemos dejado en claro que 2300 tardes y mañana son 2300 días. Y hemos dejado en claro que Dios especificó o clarificó la tarde y la mañana porque tiene que ver con el continuo, ¿o no? Bueno. Otra cosa por la cual yo creo que el principio de día por año es real, es válido y es verdadero, o sea que un día en profecía bíblica significa un año, es también por el mismo contexto del capítulo 8 de Daniel. A ver, ¿por qué más? ¿Por qué sabemos que esos días tienen que ser literales y tienen que representar años? ¿Por qué más? Muy bien, Nelson es el único chico aplicado acá. ¿Por qué más? A ver. Porque, hermanos, porque si son días literales comunes y no significan años, entonces, hermanos, no se puede cumplir la profecía de las 70 semanas, ni tampoco la profecía de los 2300 años. Y aparte por una cosa muy particular, y noten por qué. Vamos a Daniel capítulo 8. Otra cosa que también te da pista el mismo contexto del capítulo 8. En el capítulo 8, versículo 14. En Daniel capítulo 8, versículo 14 dice, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Pero noten qué raro el versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Empero él me dice, entiende, hijo del hombre, porque al tiempo se cumplirá la visión. ¿Cómo dice tu versión? Bueno, el versículo 17 dice, entiende, hijo de hombre, esto es para el tiempo del fin.
Entonces, entiende que esto que estoy hablando es simbólico, porque si fueran 2300 días literales, hermanos, si hubiesen sido 2300 días literales, esta profecía no llega hasta el tiempo del fin. Entonces es como que el ángel le dice, por favor, entendé el contexto. Entendé el contexto del capítulo 8. ¿Y por qué nuestros críticos, por qué no leen el contexto para entender que esto se refiere al tiempo del fin? No se refiere a 2300 días literales solo. Hay otros que dicen, como son tarde y mañana, lo dividimos en dos, entonces son 1150 días literales y llegamos hasta la profecía de Antíoco Epífanes. Tampoco, hermanos. Porque el contexto dice que esta profecía se tiene que cumplir en el tiempo del fin. El contexto te lo aclara. Y el mismo contexto te aclara otra cosa. Cuando iba a estar actuando el cuerno pequeño, que es el papado, ¿qué santuario iba a estar en vigencia? ¿El terrenal o el celestial? El contexto entonces te va mostrando dos cosas. Que la profecía era para el tiempo del fin y era para cuando iba a estar en funcionamiento el santuario celestial. Leamos el versículo número 19. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo se cumplirá. Vuelve a decir de nuevo que es para el tiempo del fin. Versículo 26. Versículo 26. Y la visión de la tarde y de la mañana que está dicha es verdadera. Qué hermoso, hermanos. Qué consuelo. Es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Para un futuro distante. Aquí dice, es para muchos días. Y ahora vuelve a decir de días. Y ahora ahí menciona la palabra días. Días literales que significan años. Ahora, esta expresión que está acá en el versículo 26 que dice, y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Yo no pregunto qué entienden los hombres por muchos días, sino qué entiende Dios por muchos días. ¿Qué significará que la visión sea para muchos días? Hagamos comparación de texto con texto. Vamos rapidito, hermanos. Vamos a Ezequiel capítulo 12, versículos 26 y 27. En Ezequiel capítulo 12, versículo 26 y 27 dice así. En Ezequiel capítulo 12, versículos 26 y 27, ¿qué significa esa expresión? Dice así, ¿y fue a mí palabra de hombre o palabra de Dios? Palabra de Dios. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, he aquí que la casa de Israel dicen, la visión de este es para muchos días y para lejanos tiempos profetiza este. Entonces, la expresión muchos días, ¿qué significaba para el pueblo de Israel y para Dios cuando se mencionaba muchos días? Significaba para lejanos tiempos. Y tiempos en profecía significan años. ¿Se acuerdan la profecía de tiempos y tiempos y la mitad de un tiempo? Tiempos significa el mínimo de un plural, 2 años. Y un tiempo significa un año. ¿Se entiende, hermanos? Para años. Para días que significan años. Cuando la Biblia habla de muchos tiempos, de muchos días, significa lejanos tiempos. Lejanos tiempos, no un año, ni 2, ni 3, sino para muchos años. ¿Se entiende eso, hermanos? Entonces, cuando yo volvamos a Daniel capítulo 8. Volvamos a Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8, versículo 26 dice, y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Por lo tanto, esto significa que el capítulo 8 de Daniel, el contexto te dice que es para lejanos tiempos.
para muchos años, para muchos días, para el tiempo del fin. Todo eso, hermanos, te dice el contexto del capítulo 8, que es para muchos años. Y aquí yo traje un librito que se llama, ustedes lo pueden conseguir, se llama 101 preguntas acerca del santuario y Elena de White. 101 preguntas acerca del santuario y Elena de White, escrito por Robert W. Olson. Robert W. Olson. En este librito, hermanos, en la página 15 dice lo siguiente, hablando, hermanos, acerca del principio de día por año, dice lo siguiente acá Olson. Y dice así, dice lo siguiente, presten atención. ¿Por cuánto tiempo los expositores bíblicos usaron el principio de día por año? ¿Esto es algo nuevo? Y dice así, Elena de White indica que Cristo mismo debe haber usado este principio. Yo pregunto, ¿será que Cristo usó este principio cuando vivió y literalmente Él lo mencionó con sus labios? Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase, ahora no. Elena de White indica que Cristo mismo debe haber usado este principio. El rabino Akiva reconoció el principio de día por año a principios del año 130 después de Cristo. Julius Africanus en el 240 después de Cristo interpretó las 70 semanas sobre esta base. Benjamín Nahawandi, que vivió en el siglo 9 después de Cristo, interpretó los 2300 días como años. Martín Lutero usó este principio en la interpretación de las profecías de tiempo. Y también ustedes pueden ver el libro de Leroy E. Fromm en el libro La profética fe de nuestros padres. Tomo 1, página 280 y tomo 2, páginas 194, 195 y 279. Por citar unos ejemplos. Este libro es muy bueno, ¿no? Tienen que conseguirlo. Dice que a lo largo de toda la historia, y hay un libro, hermanos, que yo le pido si lo pueden conseguir, que se llama Las 70 semanas del pastor Daniel Hammerly Dupuy. Es una obra de arte, hermanos, y ya no se lo consigue. En ese libro demuestra que siempre a lo largo de la historia ha habido iluminados en forma particular, no como iglesia, sino en forma particular, que estudiaron la profecía de los 2300 años, que aunque estaba sellada para la iglesia, no necesariamente significa que estaba sellada individualmente para el que la quería estudiar. Pero como iglesia no se la iba a poder entender todavía porque no era el tiempo. Ninguna iglesia como iglesia la iba a entender, pero ya había muchos que la venían estudiando. O sea, Dios siempre tuvo sus hijos de Dios inteligentes escogidos a lo largo de toda la historia que estudiaron. Y ahí Hammerly Dupuy en ese libro te muestra todos los que ya venían interpretando. Desde que fue dada la profecía. Siempre que Dios ha dado una profecía, ha habido gente que se ha puesto a estudiarla. Nada más que, bueno, no era el tiempo que como iglesia se la entendiese. Y que como iglesia se la predicase. Que como movimiento religioso se la predicase. No era el tiempo. Ahora bien, vamos a entender otra cosa, hermanos. Otra cosa. Bueno, ahora que ya hice la introducción, vamos a comenzar con el estudio. Es una bromita, hermanos. Es una bromita. Es una bromita. Bueno, para terminar, hermanos. Y noten cómo vamos a terminar esto, que es algo sencillo. Yo trato de hacer sencillo la doctrina de Dios. Vamos a Daniel capítulo 8, versículo 14. En Daniel capítulo 8, versículo 14, hemos dejado bien en claro que a través del contexto, esto se refiere a 2300 días, que significan 2300 años, y que se refiere al tiempo del fin, y que se refiere al santuario celestial, ¿o no? Bueno. Entonces, en Daniel, se me va la idea, una cosita. En Daniel 8:14 dice, y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y luego el santuario será purificado. Entonces, ¿a qué santuario se refiere?
al celestial, ¿no? Ya estamos cansados de estudiar eso. Entonces vamos a Hebreos capítulo 8. En Hebreos capítulo 8, que fue el descubrimiento que hizo Hiram Edson cuando después al otro día del chasco Dios le dio la luz del santuario celestial y comenzaron a investigar eso. En Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2 te dice cuál es el santuario que iba a ser purificado. Entonces, en Hebreos capítulo 8, versículo 1, 2 y 5 dice así. Hebreos capítulo 8, versículo 1, 2 y 5. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice, hermanos. Qué hermoso. ¿Se han puesto a pensar en eso? Tenemos tal pontífice. ¿Y por qué no lo haces tuyo por la fe? Porque el otro lo puede tener como salvador personal, pero tú no. Tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Ministro de qué? ¿Y de qué santuario tiene que ser si Cristo está a la diestra del trono de la majestad en el cielo? ¿A dónde está el santuario entonces? Y en el cielo, hermanos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Versículo 5. Los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como le fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. ¿Y de qué está hablando? Del santuario celestial, que era que el santuario terrenal, el tabernáculo terrenal era copia del celestial, porque dice, mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Bueno, en esta clase hemos avanzado una primera partecita para demostrar que el principio de día por año es válido. Esperen, no guarden todavía las cosas, ¿no? Faltan unos versiculitos. Ya terminamos. Es el santuario celestial. Y encima de que te habla del santuario celestial, nota cómo el celestial te deja bien en claro que tiene lugar santo y lugar santísimo. Fíjense. Salteamos ahora a Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 5. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 5, ahí aparece el lugar santo. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 5 dice, después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, la puerta del santuario celestial. Y la primera voz que oí, que era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Y luego fui en espíritu y he aquí un trono puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado, el Padre. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Versículo 4, y alrededor del trono había 24 sillas, y sobre las sillas 24 ancianos sentados vestidos de ropas blancas, y tenían sobre su cabeza coronas de oro. Y el versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, los cuales son los 7 espíritus de Dios. La hermana White dice que esta visión que se le dio a Juan es la visión del primer departamento del santuario celestial. O sea que Hebreos te dice que Cristo está como ministro en el santuario celestial y ahora te muestra el lugar santo del santuario celestial. ¿Quieres verlo de nuevo al lugar santo? Mira, Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 al 4. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 al 4. Dice, y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y vi, bueno, eso no, y ahora versículo 2. Y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios y le fueron dados 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar. ¿De qué altar? ¿El altar del holocausto o el altar del incienso? El altar de oro del incienso. ¿Y a dónde estaba el altar de oro del incienso? En el lugar santo, frente al velo que separaba ya para entrar al lugar santísimo delante del arca. Y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Qué lugar es este, hermanos? El lugar santo. Versículo 4. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos.
se refiere al ministerio en el lugar santo. Y ahora, ¿quieren ver el lugar santísimo? Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. En el mismo libro de Apocalipsis, hermanos, están los dos departamentos. Se los muestra a los dos departamentos. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, dice así. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 dice: y el templo de Dios está hecho para que un niño lo entienda. ¿Qué templo de Dios? El que está en el cielo, hermanos. Lo dice la Biblia. Escrito está ahí. No lo digo yo, está ahí, hermanos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Bueno, este versículo, hermano, tiene varias aplicaciones. ¿A qué se refiere? Cuando se abrió en el año 1844 la puerta, y también Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, y también le fue revelado a nuestros pioneros que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Entonces dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Punto. Y después llega hasta el fin del tiempo de gracia y dice: y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo, que se refiere a cuando finaliza el tiempo de gracia. El versículo 19 abarca dos puntos: cuando comienza Cristo su ministerio en el lugar santísimo y cuando va a terminar. Y esos truenos, terremotos y relámpagos tienen que ver ¿con qué? Con la séptima plaga del Apocalipsis, que después lo vamos a estudiar. Entonces, hermanos, cuando Daniel 8:14 dice que el santuario será purificado, el contexto te dice que el santuario celestial, te dice que son 2300 días, que significan años. El mismo contexto del capítulo 8 se refiere a que toda esa visión tiene que ver con el tiempo del fin. Y después Apocalipsis te muestra que ese templo de Dios tiene lugar santo y tiene lugar santísimo. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Hay que estar loco para negar, hermanos, la doctrina del santuario celestial. Hay que estar loco para negar que tiene un lugar santo y un lugar santísimo, y que primero se abrió el santo y que después se abrió el santísimo, en orden. ¿Se dan cuenta, hermanos? Bueno, pero yo debo confesarles que en esta noche todavía no entré a hablar plenamente del principio de día por año, que ustedes tienen que saber, pero hice una introducción para demostrarte por qué aparece 2300 tardes y mañana ahí. Y ya hemos dejado en claro que son días y que son años y que se refiere al tiempo del fin. La próxima clase que vamos a tener, por favor, no falten, porque vamos a hablar ya específicamente de por qué un día significa un año, más allá de que ya lo dejen claro el contexto. Ya lo dejen claro el contexto. Hermano, ¿cómo puede haber gente? La Biblia te muestra que hay un santuario en el cielo, te muestra que tiene lugar santo, te muestra que tiene lugar santísimo y te muestra la secuencia de cuándo fue abierto cada uno de ellos. ¿Por qué hay gente que lo niega, hermanos? ¿Ustedes se atreverían a negar eso? Bueno, que el Señor Jesús nos ayude a poder aferrarnos de Cristo y de todas las bendiciones que Él nos tiene preparado para darnos a través de su mediación sacerdotal en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Qué les parece si para terminar nos arrodillamos para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por haber estudiado un poquito más acerca de tu palabra y por lo hermoso que es la doctrina del santuario. Quédate con nosotros, suminístranos el Espíritu de Jesucristo, danos tu Espíritu Santo, Padre, y que podamos comprender tu palabra. Quédate con nosotros, acompáñanos a nuestros hogares, y que en este día sábado, Padre, realmente podamos crecer espiritualmente y ser cada día más santos. Te lo pedimos todas estas cosas, y también te pedimos en este momento por los hermanos que nos escuchan en todas partes del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.